y ella habla de liderazgo como soft skills para poder influir en las personas, para poder ganarse hasta cierto punto un lugar en la mesa para que su opinión sea tomada en cuenta. Bienvenidos pues a un nuevo episodio de este podcast, Estebancito.ux, desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. Estamos justamente en esta temporada, varios temas hemos así hablado pues sobre el tema de perfiles, un poco de habilidades, pero pues el día de hoy vengo con uno de los temas que ha venido rondando especialmente en mi cabeza sobre la diferencia de un rol con otro. Prácticamente es la diferencia entre un principal designer pues, y un UX lead o pues un lead de diseño. Entonces el día de hoy tengo un invitado súper espectacular, especial. Desde hace rato lo quería invitar, pero justo quería el momento adecuado y así preciso, y y estamos pues con el buen Ulises Arvizo de UX Rebels. Como dice por ahí un gran amigo mío, Iván, la barba más sexy del UX. algo hay de eso, sí. Iván siempre me ha dicho, sí, saludos a Iván, por cierto, sí, totalmente. No, pues gracias por la invitación, la verdad es que cuando me propusiste el tema, se me hizo muy interesante y dije, venga, hay que hablar de esto, hay tela para cortar y vamos a hablar de este tema de Principal Designer, sí, totalmente. Buenísimo. Chévere. Bueno, para empezar aquí tenemos una costumbre, siempre nos gusta así conocer un poco más de la historia de nuestros invitados. Entonces sí, me gustaría que nos cuentes, a manera de un cierto así resumen rápido, pues cuál es tu historia, qué estudiaste, por dónde pasaste, cómo te encontraste con esto del UX, porque todos tenemos una historia, un antes y un después, y pues quisiera que nos cuentes algo más acerca de ti. Totalmente, pues mira, yo estudié diseño y comunicación visual, es básicamente diseño gráfico con otro título aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, y salí, híjole, con esto me voy a balconear, porque ya van a ver que si estoy viejo, salí por ahí del 2006 de la carrera, ya hace un ratote, y sí, exacto, no dan cuenta, o sea, un poquita, cuando diga el año, lo borras por favor en la edición. Ok, listo, así. Exacto. Sí, no, pues ahí lo que, digamos que fue chistoso porque yo salí, a la mitad de la carrera tú tienes que definir una especie de especialidad y yo me fui había 5 áreas, una era, si no me recuerdo, la fotografía, ilustración, diseño editorial, audiovisual y multimedia y envase y embalaje, ¿no? O los que hacían logotipos, por decir algo. Okay. Y yo me fui por la parte de ilustración. Entonces, empecé mucho y todo, a partir de que yo me decidí, digamos, a tomar la especialidad de ilustración, me dediqué mucho a investigar sobre software para hacer ilustración digital, Photoshop, Illustrator, estar clavadoras. En ese tiempo, obviamente, no existía todavía ni las redes sociales no tenían el empuje que tienen ahora, entonces si querías buscar, era buscar en foros, buscar algún videíto con cuates, revistas especializadas, empezar a encontrar todos los tips. Y por ahí del 2008 hubo un evento que siempre lo platico así, me cambió la vida. Por ahí del 2009, 2000, sí, quizás 2008, 2009. Un amigo me invita porque se había comprado un iPhone y me dice, oye, quiero hacer una aplicación. Mi amigo es desarrollador, de hecho, es Héctor Zárate. Si llega a escuchar esto, él está ahorita en Spotify. Y él me dijo, quiero hacer mi primera aplicación en iPhone. ¿Me ayudas con el logotipo con el icono del app? Y esta aplicación era, pues hoy sería como muy sencilla, pero en ese momento era decir, voy a tal estación del metro en la Ciudad de México y voy a esta otra. Dime cuál es la ruta que debo de tomar, ¿no? Y
La verdad es que ahí se me abrió el panorama porque fue cuando me di cuenta de qué es esto de las aplicaciones, de qué me estás hablando. Me acuerdo que hice el icono de la app y me enseñó cómo funcionaba la aplicación. De hecho, me dijo que pues que había tenido broncas con algunos archivos gráficos, que si le podía ayudar, que si quería ponerle texturita al mapa. O sea, para mí fue algo que era como para mí muy obvio de cómo lo construía en Photoshop. Como que yo decía, wow, o sea, aquí hay un mercado donde la gente que puede hacer, y lo entrecomillo, ilustración digital, puede hacer interfaz, por decirlo de algún modo. Y le preguntan, oye, pero ¿quién hace este tipo de cosas? O sea, ¿se estudia algo para hacer esto? Porque pues para mí es algo relativamente ajeno. Y me dijo que en muchos casos eran los propios ingenieros, había diseñadores que se especializaban en esto. Sobre todo creo que los diseñadores que venían de la parte de web, de front, que podían empezar a hacer este tipo de cosas. Y ahí me abrió un mundo de posibilidades. Y me acuerdo que 3, 4 meses después me invitó a un proyecto donde literalmente fue así, y te lo pongo así como fue el requerimiento. Queremos hacer esta aplicación, ya sabemos qué tenemos que hacer a nivel lógica del sistema, pero queremos que una aplicación que esté padre, que esté bonita, literal. Entonces ayúdanos a hacerlo. Y esos primeros años me tocó literal hacer las interfaces en Photoshop, que para mí venir del ambiente digital, de ilustración digital que hacía en Photoshop usando tableta digital, pasar a, digamos, en lugar de pintar píxeles para una ilustración, pasar a empezarlos a pintar para una interfaz, fue algo demasiado natural, lo sentí muy, muy Claro, natural. Empecé a clavarme en el tema, me empecé a dar cuenta que no había muchos diseñadores gráficos, empecé a platicar con amigos y nadie ponía ni por aquí atención en, oye, deberíamos de hacer esto, está padre. Entonces pasaba que decían amigos de boca en boca, oye, ¿conoces a un diseñador que le sepa las aplicaciones móviles, bla, bla, bla? Y me iban llamando de un proyecto a otro, ¿no? Después estuve por ahí del 2012 hacia el 2015, 2016, estuve en una startup que en ese tiempo se llamaba Startup Factory, que quería hacer como un holding de varias startups. Al final solo uno de ellos, un proyecto llegó a cuajar y era Urban 360, Urban DF y luego Urban 360, que era básicamente, imagínate, en aquellos años, una aplicación que te podía dar tus rutas de tráfico. Todavía no existía, Waze no era lo que era ahora, Google no era lo que era ahora, y en el transcurso, en la mañana, en la noche, te mandaba una notificación con la ruta trazada para que te dijeras de mi casa al trabajo es tal a tal punto, y en la noche y en la mañana te mandaba la ruta entendiendo dónde era donde había menos tráfico, ¿no? Ahí creo que yo aprendí mucho más la parte, digamos que yo dejé de ver esta parte como un diseñador gráfico que hacía UI y me empecé a centrar más en entender qué era hacer un modelo de negocio, qué era iterar las iteraciones, trabajar de alguna manera en un ambiente ágil con desarrolladores. Empecé a leer más en el tema de UX, me acuerdo por ahí del 2012, donde yo estaba como en este dilema de necesito aprender código o no, hacer front o no, y me di cuenta que empezaba este boom, o al menos por ahí del 2012, 2011 es cuando empezaba este boom de UX, y fue ahí donde empecé a investigar más sobre el tema, me empecé a meter uno que otro curso para entender mucho, ponerle formalidad a esto que a lo mejor en esta startup ya hacía, y de ahí fue cuando dije, de aquí soy, me encantó, empecé a entender más sobre negocios, sobre tecnología, y eso me hizo como un poco, yo lo siento como desparramarme del ambiente del diseño gráfico donde hablas pixeles, donde es la cuestión del feeling artístico y irme más a cómo hacer más racional mi forma y mi proceso de diseñar, y eso fue lo que me llevó en esos años. Después de ahí me mudo a la banca en Scotiabank, fui parte del equipo que desarrolló de cero una aplicación nueva para Scotiabank México, una aplicación móvil. De ahí después estuve en un proyecto para la parte de desarrollo web de los servicios de banca de Scotiabank, y de ahí pasé a ser lead de diseño de una parte del equipo de diseño. Y la verdad es que ahí fue donde creo que dejé de ser un diseñador en solitario para después volverme este diseñador que entendía que era trabajar en equipo, que entendía que la especialización era a veces mucho más eficiente, sobre todo cuando tienes proyectos más grandes que una startup con una aplicación pequeñita, que puedes hacer más cosas y empezar a entender estos pros y contras. Y a partir de ahí,
Pues después en Scotiabank surge la oportunidad, clavándome en el tema de sistemas de diseño, Ujú. surge la oportunidad en Oracle de mudarme ahí como principal designer y pues es todo, ¿no? Entonces, en realidad, creo que ese es mi paso por el UX, solo como brevedad cultural, ya lo mencionaste, pero la pandemia nos dio esta oportunidad, este pretexto para empezar a compartir contenido, lo poco mucho que sabemos. Hice un podcast con Benjamín llamado The UX Rebels, escribo en un newsletter que se llama Iterative Thinking, y básicamente creo que fue cuando a partir de la pandemia me di cuenta de que quizás el enfoque que le quería dar a mi carrera era una cuestión de poder ayudar a más personas a entrar a la industria, a los Sí, recién llegados, y también mantener discusiones como las que tenemos en este podcast alrededor de la gente que ya lleva tiempo aquí, quiere seguir en otras posiciones, qué debe de entender, qué debe de ver, o cuál es la estrategia que debe de tomar para poder llegar a esos siguientes escalones en el crecimiento o en tu parte de carrera, ¿no? Y pues eso es básicamente la descripción de mi carrera. buenísimo. Pues es súper interesante, pues como de hecho siempre digo, cuando uno escucha estas historias de lo que han hecho muchos en su proceso, uno se puede sentir muy como que decir, yo estoy también en esa onda, ¿no? O sea, estoy Uh-huh. justamente en ese proceso. Y justamente, bueno, habías mencionado algo sobre el podcast que tienes juntamente con Benja. De hecho, él estuvo, creo que en el octavo Sí, episodio de este podcast, hablando así sobre es. Design Sprint, que fue Uh-huh. súper chévere ese podcast, la verdad. Yo se disfruté mucho. Y bueno, o sea, es una carrera, como tú bien dices, has ido por muchas fases, has estado, como decir, en toda la historia del diseño, por decirlo así, de alguna manera, Sí, 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 desde más o menos, sí, diseñar sí, sí. así pantallas en Ajá. Photoshop, que yo también lo hice en su momento, donde tenías todas esas capas ocultas que estaban Horrible, metidas. era horrible, era horrible. Sí, era Dices, horrible. Y ¿cómo lo para haces? sacar, claro, y para sacar así, digamos que hiciste los assets, copiabas, No, 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 una no, no. cosa, y Dreamweaver, que era Sí, bueno, que yo utilizaba en ese momento, la verdad. Ahí 2014, 2015, creo más o menos hice mis primeras sí, páginas en totalmente. Photoshop. Chévere. Sí, justamente lo que tú mencionaste al final, el hecho de cómo le quiero dar un giro diferente a mi carrera. De hecho, es también lo que algún rato en esos instantes donde uno no tiene nada que hacer y está acostado viendo Netflix, uno se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer el día de mañana con mi carrera? Ya pasé como por todas las etapas, me siento identificado de diseñador, de parte de cómo tú empiezas, ¿no? Un junior, luego un senior. Dije, bueno, de aquí, ¿qué más hay? Entonces ahí me Ujú, puse a investigar. Entonces, de hecho, la parte de ser un lead es una de ellas, pero también tienes este rol como este principal, que es muy ujú. interesante que lo vamos a hablar. Entonces, quisiera un poco que me puedas mencionar en tu descripción, como tú lo entiendes, ¿qué es un design lead o un UX lead o Ujú. específicamente puede ser un UI lead también? O sea, la palabra lead en temas de diseño. ¿Y qué es para ti entonces un principal? ¿Cómo lo definirías una diferencia entre los dos? Pues, si entramos como con la parte de lead, te diría que es alguien que este rol lo que tiene es que quizás va a dejar de ejecutar menos diseño en el buen sentido, o sea, Ujú. quizás yo lo pondría así, de un rango de un 10% a quizás un 40%, ya un 50% se me haría como que estás medio híbrido y como que le faltan manos a tu equipo, pero más o menos estarías en ese rango de ejecución, a lo mejor en una de esas y ni siquiera necesitas ejecutar, ¿no? Pero creo que Sí, cuando eres un lead, el objetivo es, yo diría más que diseñar productos, es diseñar a tu equipo. En el buen es sentido es hermoso. diseñar a la gente, es entender soft skills que tienen que ver menos con sentarte en la computadora a diseñar y más con platicar con la gente, con negociar, con alinear objetivos, con tener este big picture, porque al final tú eres el que va a ser el salvaguarda de este big picture de la organización o de tu equipo para entender cómo conectas esos puntos. Y lo digo en el buen sentido porque cuando estás clavado en la ejecución, necesitas a alguien que te ponga la mano en el hombro y te diga, espérate, espérate, vamos a hacer un paso hacia atrás, tratemos de ver el big picture y te ayude en eso. Y también pasa que Sí, cuando estás en el big picture necesitas
tener este contacto con tu equipo que te va a poder comunicar estos bemoles que tienes de esto no está funcionando, nos está costando trabajo esto que pensamos que a nivel conceptual iba a funcionar muy bien no está sucediendo, y entonces tienes que ir un poco como apretando estos tornillos para que el equipo funcione, ¿no? Y va a haber desde, para mí es un poco cómo creas una cultura en tu equipo, pero también al mismo tiempo cómo atraes nuevo talento, porque es obvio que el hecho de que tengas cambios en tu equipo es más que obvio, es natural, porque la gente busca crecer, porque a veces los objetivos personales de las personas no se alinean con los objetivos de la empresa, y es válido y pasa. Entonces, ¿cómo atraes talento y cómo lo puedes mantener? Y va más allá de que al final de que puedas ofrecer buena lana o buenos beneficios en ese nivel tangible, porque lo que es un hecho es que la mayoría de la gente se va no necesariamente por más dinero o por menos dinero, sino se va porque pues el ambiente cultural, eso es algo que si tú hablas con cualquier persona de RH te va a decir que la gente se va por la cultura, porque no está a gusto, porque emotivamente no hay una conexión entre lo que la persona necesita y lo que la empresa le está ofreciendo. Entonces yo creo que cuando eres un lead, te dedicas mucho en esta parte de guardar el big picture y poder centrarte en cómo la dinámica del equipo funcione para que puedas trabajar mucho más, la organización trabaje de una forma mucho más eficaz, ¿no? Sí. Y hablando mira, del... Dime. que te interrumpa. Ahí yo, como tú bien dices, hay una parte que me llama mucho la atención, que de hecho también es parte de lo que había vivido, o sea, es el tema de que te topas con muchas situaciones que no solamente tienen que ver cómo hacemos que el diseño, cómo hacemos que esto que nos están pidiendo lo podemos hacer mejor, ya no estás pensando tanto en el tipo de componente, el tipo de De color, acuerdo. el tipo de Sí, atrevilla, sí, 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 y no sí. estás pensando, ok, ¿cómo hago que esta persona que me están, o sea, por ejemplo, te pueden decir directamente a ti o qué sé yo, recursos humanos, o otra persona del equipo te dice, oye, no me contesta, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy pidiendo esto, pero no me pone atención. Entonces ya vas en el punto de irte metiendo como ser un mediador, por así decirlo, entre tu equipo y el alrededor, y a la final a ti te van a pedir mucha cuenta sobre la gente. Y ese es Sí, el tema, o sea, el lado un poco más pesado, ¿no? O sea, de que totalmente. tienes a cargo muchos tipos de estados de ánimo. O sea, incluso hay gente que se la pasó mal el fin de semana, que ese día tuvo algún problema, que no prende la cámara nunca, que tú le escribes y es como que súper seco, todo. O sea, eso tienes que tú empezar a entender que es parte de tu buen ojo de Sí, saber cómo está una persona. Ese totalmente. lado más que más, ¿no? Sobre todo que vas a lidiar con las emociones de las personas. O sea, eso es Total. innegable y es algo para lo que yo me acuerdo que la primera vez que tuve una situación difícil, mi jefa me dio una palmadita y me dijo, bienvenido al siguiente nivel donde no lidiamos con productos, lidiamos Personas. con las personas y con sus emociones. Y es que es cierto, o sea, eso es Sí, real. O sea, porque no es nada más, pareciera que es como decir, yo soy el jefe, y entre comillas este jefe que no me gusta nada este título, pero soy el jefe y la gente me va a hacer caso. Y es construir esa confianza, construir ese respeto, construir eh, esa, esa forma de poder tener dinámicas donde puedas tener transparencia radical y decir cuando las cosas no están sucediendo, pero también entender y empatizar con los diferentes contextos que puede tener una persona cuando a lo mejor no, a lo mejor resulta que a nivel emotivo tiene problemas en su casa, tú no total. sabes, y eso, todo eso te pega en el trabajo, entonces tienes que entender cómo, yo creo que sobre todo es cómo creas esta empatía para poder tener una conexión y que sea una relación ganar-ganar, donde tú digas, Sí, aquí no se trata de yo te voy a decir qué tienes que hacer en el buen sentido de solo te lo impongo sin pensar en ti, aquí tiene que ser un rollo de estamos de acuerdo que este es el mejor camino que tenemos que seguir para la meta que queremos conseguir, y eso va a hacer que naturalmente el vínculo que puedas tener con tus colaboradores, con tu equipo, pues va a ser mucho más honesto y mucho más estrecho y va a obtener mejores resultados, ¿no? Sin duda.
de hecho, lo que tú dices del tema de que a veces esperan que tú les digas lo que tienen que hacer. Sí. Y eso, o sea, por ejemplo, a mí en principio sí me pasaba mucho que, ok, había esta situación y digamos que me decían, pero ¿y si hago esto? ¿Y si estará bien esto? Entonces era como que al principio no había ese tema de que, o sea, esa seguridad, porque posiblemente sé mucha gente que internamente le cuesta tomar decisiones, no está tan seguro. Entonces ahí tu rol de líder también es desarrollar esas habilidades. O sea, yo Ujú. era muy puntual, le dije, a ver, ¿cuáles son las opciones que has pensado que existen? Entonces digo, mira, para lo que me acabas de decir, esta puede ser, yo no te voy a decir cuál es, pero hazla. Si es que te equivocas o está bien, tienes esta otra opción. O sea, es darle la oportunidad que la gente también se desarrolle, porque al fin de cuentas, tú el día de mañana no vas a estar, o te enfermas, o por último, digamos que te vas. Y la gente, ese desprendimiento de que ese vínculo con que me decía lo que tenía que hacer, está un poco también así ligado a que tú le des la oportunidad que la gente también tome así decisiones por su cuenta, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, creo que... em, y es curioso porque te diría que inclusive ese tipo de mentoría o de coaching o de guía ni siquiera es exclusiva del manager, ¿no? O sea, puedes tener este mindset de cómo te ayudo no a darte la respuesta, sino a que tú seas consciente de por qué estás tomando la decisión. Exacto. Puede ser, y tienes toda la razón, puede ser la mejor o no, habrá que evaluar y resultó que no es la mejor. Bueno, cambiemos, adaptémonos rápido y aprendamos, pero es justo cómo te ayudo a que tú tengas tu propio proceso para decir, en base a estas insights o en base a estos puntos, yo tomo esta decisión y por eso creo que esta es la mejor decisión, que al final Exacto. eso es desarrollar el seniority en tu equipo, sin duda. Esa es una parte crucial y yo te diría, creo que es mucho manejar gente. O sea, el lead, el Total, manager, como quieras llamarlo, es enfocarse 100%. en la gente. Más allá del diseño, es enfocarse en la gente para que el diseño se lleve a cabo. Ajá. Sí, exacto. Esa es como la parte importante del lead, o sea, te enfocas en la gente, o sea, tú ya dejas de hacer cosas como diseñador, o sea, ya dejas de ejecutar y estás en sesiones de ver one to one, por ejemplo, cómo están, cómo te sientes, qué tal esto. O sea, yo, por ejemplo, siempre fui de la idea de darles una carrera, o sea, más que dentro de la empresa, decirle, mira, esas son tus habilidades, pero yo te puedo ayudar para que tú, Ujú. o sea, tienes estas habilidades para hacer, por ejemplo, mapas digamos que de arquitectura de información, porque sabes sintetizar muy bien, sabes armar totalmente el camino, listo, vamos a empezar a trabajar en estos proyectos donde tú tengas chance de hacerlo. Entonces, meter hacia la gente ahí. Ahora, Totalmente. el punto clave es que muchas veces, como tú bien dices, como que te toca también ser operativo cuando hay gente que tal vez, no sé, nivel de conocimiento, tal vez por experiencia, te toca también al principio hacer. O sea, para que, Ujú. ok, mira, esto se hace así, yo lo hago, pero a la próxima tienes que hacerlo vos. Entonces, es la parte también de líder, o sea, guiar a la gente, llevarle a que la Sí. gente aprenda acerca de ti, pero a fin de cuentas después tú ya supervisas. Y ahí viene la parte, ¿no? O sea, de la diferencia con un lead a un digamos, principal Ujú. que tiene ya otra visión. Si bien es cierto, tiene un rol, como bien decíamos antes de empezar el episodio, como un tipo manager, algo así como un rol que es una figura de liderazgo, por decirlo así, ya no está tan enfocado en la gente, o sea, él ya nadie como que ya le reporta sus actividades, sino es más Sí. bien alguien que está responsable. Háblanos un poco acerca ya de tu experiencia desde que pues entraste a trabajar justamente en Oracle. ¿Cómo fue el cambio? O sea, ¿cuál fue las cosas que te topaste y dijiste, híjole, o sea, esto está como que yo hacía antes de esto, estaba acostumbrado a ser como lead, ahora, ¿qué es? O sea, Yo creo que una es la cantidad de reuniones que tienes, al menos en mi caso, total, porque al final cuando eres lead o manager, pues tienes que lidiar con ser conexión de tu equipo con otras personas, alinear objetivos, metas. exacto. Entonces, yo creo que de las cosas que me di cuenta es que al menos donde estoy es un rol donde ejecutas Ujú. y donde tienes, al final como no te reporta gente directamente, pues no tienes esa en el buen sentido,
esa responsabilidad implícita. Puedes desarrollarla y creo que inclusive ahorita estoy recordando el libro de Julie Sujo, si no me recuerdo, la ex VP de diseño de Facebook ya hace algunos años de Making a Manager, y donde ella dice que cuando tú hablas de managers o de leads, ella en específico se refiere al manager como esta persona que construye el equipo, habla de cómo tiene que ver más con entender los procesos y cómo los aplicas para que tu equipo tenga eficacia, y ella habla que el liderazgo es algo que el manager puede tener, pero que no es necesario tener un nivel de autoridad para tener liderazgo. Y ella habla de liderazgo como soft skills para poder influir en las personas, para poder ganarse hasta cierto punto un lugar en la mesa para que su opinión sea tomada en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que cuando me di cuenta, o más bien cuando me traje este nuevo rol, me di cuenta que no había este rol intrínseco con tener un equipo que te reporte, lo cual hacía que yo me podía enfocar 100% en mi chamba de ejecutar, que es un end-to-end donde tienes que pensar en todo lo que implica todo el proceso de diseño, es decir, desde el inicio, de definir, entender los requerimientos, las necesidades, retar, entender hacia dónde sí es o no, en algunos casos poner una visión hacia el futuro y decir hacia allá deberíamos de apuntar, pero vamos a irlo fragmentando para entender cómo poco a poco llegamos a esa visión hacia el futuro, ¿no? Y creo que ahí lo que sucedió naturalmente es que me dio chance de volverme, vamos a llamarlo así, una especie de especialista. En mi caso estoy en la parte de interacción y es especializarse en la parte de interacción de los componentes del sistema de diseño. Y eso te da un deep work impresionante porque no tienes esta presión de tengo que ver más gente, y te vuelves un especialista, de tal forma que también tus procesos de diseño son mucho más, yo diría, cuidados, mucho más precisos y sobre todo que debes de tener este enfoque donde vas a diseñar, pero aparte vas a comunicar la solución de diseño con stakeholders, con quizás directores, los reviews, y para mí algo que fue como muy, muy claro cuando entré como principal era que justo lo que hablabas hace rato, yo no podía llegar y decir, díganme, traigo 3 opciones, díganme cuál es la buena. Para mí lo natural era decir, traigo 3 opciones, yo creo que va por aquí porque es esto, esto y esto y esto, sin embargo traigo esta que funciona así y así y así, de tal forma que no es que yo venga a preguntar por feedback en un sentido estricto de dime cuál es la mejor opción, sino es, yo ya hice este proceso en el cual tengo estas 3 opciones que creo que son las mejores, te explico y te hago partícipe de cómo llegué a esas decisiones para que de alguna manera te digas, claro, por eso Ulises llegó a esta decisión. Y es potencializar esa solución para que el equipo la tome y diga, venga, esta es la mejor solución. Obviamente puedes tener feedback, obviamente habrá gente que te puede ayudar a ampliar todavía tu Zoom. Sin embargo, creo que lo que se está esperando es un poco, no nos preguntes cuál es la buena, más bien platícanos por qué piensas que esa es la buena. Exacto. Y por qué la tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, para mí eso fue el gran diferenciador. Y naturalmente, porque al menos en mi persona, se me da el ayudar a otros, o el querer ayudar a otros, ¿no? El querer facilitarle un poquito las cosas a los demás. Entonces se me daba muy sencillo ser partícipe en reviews y dar feedback, esto funciona, has pensado en esto, has pensado en lo otro, y en los últimos meses he tenido esa reflexión donde, híjole, cuando doy feedback, digo lo que está bien y lo que está mal, o más bien debería de hacer las preguntas necesarias para que el diseñador se ponga en otra especie de amplitud y diga, caray, eso no lo había pensado, mira, eso me faltó, y entonces le ayudas a construir su proceso de pensamiento o su proceso de diseño para que sea mucho más claro, con el fin de que el día de mañana un diseñador senior también tenga esta confianza para decir, esta es la solución, la hago presto y por eso te explico cómo va. Por ahí me podrás decir si hubo puntos ciegos, si hay cosas que no tomé en cuenta y las debo de tomar, pero para mí es esa parte, ¿no? Y sin duda creo que es el hecho de que creo que me reencontré con la parte de ejecutar diseño
Y creo que te vuelves consciente de cómo puedes llevar la práctica de diseño, y no o sea, no en un sentido de hacia los demás, sino tu propio, hacia ti mismo, con un comparativo de tú como diseñador, cómo llevas ese proceso y esa ejecución de diseño al siguiente nivel, comparándote contigo mismo de cómo lo hacía antes, a lo mejor de ser lead, qué cosas puedo hacer hoy yo, cómo pienso hoy a lo que pienso antes, cómo conecto los puntos, cómo me doy cuenta de ciertos insights al leer a los stakeholders, a la gente de tecnología, entendiendo limitantes técnicas para poder retar o para poder decir hay que darle la vuelta con diseño, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es lo que, la gran diferenciación. Me siento más como un especialista, que puede dar una solución completa, pero que sin duda ese propio trabajo le da amplitud para que pueda tener liderazgo o al menos una influencia positiva en otros colaboradores para seguir haciendo que la ejecución de diseño tenga un valor mucho más amplio en la organización, ¿no? Ajá. De hecho, mira, tú ahorita dijiste dos cosas que me llaman la atención, que es lo que también yo justo así pasé, o sea, es este que te reencuentras con algo que es la parte de hacer, o sea, la parte de ejecutar. Y de hecho, siendo lead, a la final tú ya vas viendo como un poco no sé si llamarlo el estilo, pero la forma de hacer el trabajo de tu equipo. Y cuando ahora, digamos, en mi caso, que ya estoy un poco más haciendo más operatividad, como puedo tomar esos aprendizajes y digo, ok, mira, yo vi que así de esta manera, más que decir, oye, pásame y yo solamente le cambio el nombre y ya está, no, o sea, no es por ese lado, sino decir, oye, cómo tú te organizabas para armar tus archivos, para armar tu proceso, me pareció muy lógico y tú aprendes a la final y luego vas robusteciendo. Y esta parte de que tú te vuelves una figura de influencia importante, que dentro del proceso esperan que tú des una respuesta, o sea, digas, ok, o sea, él nos dice que debemos hacer así porque tiene sentido de esta manera, de esta forma. Entonces, ahí es lo que yo estaba el día de ayer leyendo un poco, o sea, estaba buscando mucha información sobre cuál es el rol o cuáles son las funciones. De hecho, no hay mucho específicamente de un digamos que principal, pero justo había encontrado en el blog de Dribble, que de hecho ahí te dice un poco ciertas referencias, ¿no? Entonces es un poco lo que tú traes a la final como la caja de soluciones. Mira, la solución para que esto le impacte al negocio, lo que sea viable, lo que queremos que este objetivo se cumpla, para que lo que está escrito en las HU o en las famosas historias de usuario, lo que se quiera hacer, sea de la manera así adecuada. Es como ese valor, o sea, al final tú vas a defender un poco más lo que tú crees, ¿no? O sea, lo que tú dices, oye, pienso que puede ser así, mejor. Entonces, ahí viene esta pregunta importante que quería hacerte. ¿Qué es lo que aprendiste que te quedó como ahora una enseñanza importante de ser lead? Que dijiste, ok, esto que yo aprendí de esto, me parece que lo puedo llevar a la práctica y ahora, siendo, digamos, este rol que es, digamos, distinto en sí. Creo que Creo que y lo digo un poco porque ya estando en este rol, tuve esta retrospectiva como al tener otra vez este encuentro donde empiezas a diseñar y entender cómo lo haces, por qué lo haces. Creo que algo que nos costó como equipo siempre y fue algo que me lo llevé un poco como asignatura pendiente, es que cuando estábamos tan clavados, cuando mi equipo estaba tan clavado, y me incluyo, en el día a día nos era complicado poder abrir este panorama hacia el futuro. Es esto que te decía de cómo haces una visión hacia el futuro y dices, ok, hacia allá quiero llegar, no va a ser el siguiente mes, pero cómo voy construyendo puentes que Sí, me poco a permitan. poco. Y creo que de eso fui más consciente cuando llegué a este nuevo rol, porque me di cuenta que claro, o sea, hay gente que quiere entender qué es lo siguiente que va a construir, porque es lo siguiente que se necesita, pero hay también un push de diseño a decir hacia acá es donde debemos empujar. Entonces, Ujú. toda la gente puede entender mucho mejor, puedes tener más impacto si tienes una claridad hacia dónde quieres llegar,
aunque eso no sea el punto, el release 1, a lo mejor es el release número 20, 25. Y eso fue algo que aprendí un poco a la mala, que ya estando aquí con más tiempo, un poquito más desencanchado, más relax, me di cuenta que podía hacer ese tipo de challenge, de, oye, está bien, pero no lo pensemos para el siguiente Q, pensémoslo para los siguientes 3 años, hacia dónde deberíamos de empezar a mirar. Y no con un sentido de tener, porque también eso pasa mucho, nos volvemos como, queremos que el diseño sea estático y esté ahí sin moverse, inmaculado, diciendo, este es el diseño que quiero para el 2025 y ahí va a estar. Y la No verdad se es que toca el diseño. exacto, y para mí es un fantasma de buenas, de esperanzas de buenas intenciones. Lo que sucede de hoy a esa fecha va a hacer que ese holograma o ese boceto que tienes se vislumbre de manera diferente, ¿no? Entonces es mucho como, ni siquiera es como decir tengamos el diseño resuelto, pero es entender hacia dónde queremos llegar, que es hacia dónde tenemos que evolucionar en un sentido más abstracto, si queremos verlo así, y poderlo ir llevando de poco a poco haciendo estos puentes entre releases como para entender cómo llegar ahí, ¿no? Y creo que y otra de las cosas que quizás donde yo me sentí con ventaja o que fue algo que se me dio muy natural, es que me era más sencillo leer a la gente, ¿no? Entender a la gente, porque como no, me tocó mucho lidiar con el equipo y con otros directores, etcétera, etcétera. Entonces, me era muy sencillo primero decir cuáles son sus preocupaciones de esta persona y cómo hago decíamos cuando era líder, ¿cómo le hago para que me diga que sí, no me diga que no? Y entonces entienda que estoy de su lado haciendo alianza con él, ¿no? Y eso creo que me ayudó mucho a poder, antes de ponerte a trabajar en Figma, en lo que quieras, en Miro, en el entregables, qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer y cómo alineamos esas expectativas y esos motivantes, ¿no? Que a veces en su momento se daban por sentadas, todos queremos hacer esto, pero ahora creo que puedes leer a la gente y entender, no diría miedos, pero sí sus preocupaciones, sus motivaciones, y entonces irlas alineando para que el goal quede mucho más claro y mucho más concreto, ¿no? Eso creo que es a grandes rasgos lo que, lo que aprendí. Obviamente, creo que diste hace rato, ¿no?, un buen punto. Me di cuenta de todas las veces que les exigía a mis diseñadores que tuvieran sus archivos en orden, su documentación, pero me di cuenta en el buen sentido de cómo era como ahora hay que aplicarnos todos esos consejos que Claro, les di, hay que lo que tú aplicarlo decías, tienes que hacerlo ahora. y te das cuenta que te da una agilidad para decir, mira, aquí más o menos organicé mis ideaciones y es más sencillo de eso sacarlo a un pequeño deck o hablar, o si lo tienes más o menos organizado es tan sencillo como vente, te enseño mi Figma en colaboración en un Zoom y mira, esto es más o menos lo que estoy viendo, lo que estoy observando, es más fácil a decir que tengas desperdigado ahí tus 400,000 frames o artboards en Figma y que no sepas, o sea, que solo el diseñador que lo hizo sepa por dónde va, a decir, le ponemos cierto orden, etcétera, etcétera. Creo que eso es de las cosas que yo me obsesioné mucho con mi equipo y que cuando estuve acá fue más como el reto personal de vamos a aplicar todo lo que le Lo dije a que mi le equipo. Hay dijiste, cosas claro. que todavía nos falta pulir, pero sin duda creo que el hecho de ser más organizado conscientemente, eso hizo la gran diferencia. Súper. Sí, de hecho, lo que tú bien dices ahorita, acabas de mencionar algo súper interesante. O sea, el ser lead te permite que tú leas hacia la gente, o sea, que tú ya le conozcas. O sea, de hecho, es una de las habilidades que primero nadie te enseña. O sea, nadie te enseña, no hay una, o sea, hay, digamos, cursos para ser un buen líder, cursos Sí, de sí, cómo sí. entender a la gente, pero el hecho de que tú enganches con una persona, o sea, en el tema de que más que te haga su mejor amigo, es como que tenga tu confianza, de que tú ya le conozcas sus gestos Sí, e incluso hasta el tono así de voz.
ya te dice cómo está. O sea, yo me da cuenta y digo, está mal. Entonces yo aprender interno, a leer entre líneas, ¿no? Básicamente. exacto, yo le escribía, oye, no sé si te preguntó algo medio privado, pero quiero saber si estás bien, o sea, porque te escucho mal. No, es que estoy enfermo, no, es que sí. Ah, entonces, ok, ya vas entendiendo. Y claro, o sea, lo que tú bien dices ahorita, el tema de tomar las mejores prácticas del equipo que tú siempre decías, yo era el de los que siempre mencionaba, actualicen el Jira, por favor. Sí. Y ahora yo soy el que tiene que actualizar todo. Yo entraba, ha hecho súper, súper, así, profesor, hacía una, ¿cómo es? Una captura, digo, falta tal. Entonces, ahora Sí. me toca actualizar. Mentalmente sacas tu screen y dices, ahorita lo hago, ¿no? Ahorita lo Ya termino. Sí, aquí, sí, acá sí. atrás, una voz, actualiza, actualiza, actualiza. Sí, 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 sí. Entonces, sí, o sea, la final es todo ese proceso de que ya entiendes, y yo creo que ahí justo viene una de las otras preguntas que te quiero hacer. ¿Cuáles de las cosas que aprendiste dirías, esto no lo volvería a hacer porque fue tal vez una, no sé si llamarlo mala práctica o algo que tal vez no era la manera correcta como yo debía hacerlo, entre tu anterior rol como lead, ahora digamos que este principal? ¿Cuáles cosas que dices, en esto creo que sí me equivoqué? Es una muy buena pregunta. Creo que parte un poco de lo mismo. Creo que Sí, algo que de repente me faltó o que me di cuenta que no estaba haciendo bien es parar un poco la máquina de requerimientos en un sentido de que todo el mundo quiere, las cosas siempre urgen y es un poco, para, que es urgente, que es importante y poder separar muy claro para qué lo queremos, qué queremos lograr y hacer estas preguntas de fondo que a veces pueden sonar transgresoras en un sentido estricto donde le dices al PO, al PM, al stakeholder que te está pidiendo esto, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero creo que es algo que enfocado de una buena manera y y lo digo transgresor porque a veces puede sonar confrontativo, lo cual no está mal, pero dependiendo del perfil con el que estés al lado, pues esa reacción puede ser difícil o diferente, pero entender eh, cómo tener claridad en por qué estás haciendo las sí, cosas. Y hablo en un sentido de eh, a veces le pasaba y a mi equipo nos pasaba que era como, es que nos pidieron esto, pero ¿por qué? Y creo que estando en esta posición me di cuenta de la importancia de que tú como diseñador tengas claridad de por qué lo estás haciendo, qué KPI le vas a pegar, qué iniciativa vas a completar, qué inclusive no es el caso, pero imagínate que pudiera ser una estrategia política de alianza que te ayude a llegar a otras cosas. Eso creo que sin duda es algo que hoy trato de aplicar mucho más y que quizás antes no era tan consciente porque el ritmo también de trabajo era muy distinto. Y ahora que tienes, vamos a llamarlo así, un poco de deep, trabajo más de no ser rápido, sino ser eficaz, tienes estos chances de empezar a comprender. Mira, oye, ¿por qué? ¿Tengo claro por qué lo voy a hacer? No. Entonces tengo que contestarme esa pregunta. ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿Qué vamos a lograr con esto? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cómo? Y entonces te vuelves este agente que puede tener que ayuda a tener esta claridad. Y te das cuenta sí. que cuando tienes esa claridad, es mucho más sencillo llevar el proceso de diseño, va a ser mucho más sencillo comunicar tu día porque vas a apelar a todo eso a lo que vas a impactar. Y entonces es más fácil convencer y vender, por decirlo de algún modo, tu propuesta de diseño. Y otra, creo que tener una escucha activa y no porque en el pasado me tocó, y lo digo con toda la honestidad, me tocó perder roles de diseño porque a lo mejor no escuché las desmotivaciones, las inquietudes de los colaboradores y entre que estás aprendiendo, te tocan, vamos a llamarlo así, momentos de mucho estrés, trabajo,
descuidas ciertas cosas y entonces eso hace que pierdas colaboradores. Creo que ahora, no en un sentido de que vaya a perder colaboradores, pero trato de ser muy consciente y entender las inquietudes de la gente. Y eso habla desde entender las inquietudes de los que están arriba de mí, entender las inquietudes de los que están al lado de mí, para entonces entender por qué te están preguntando lo que te están preguntando, qué es lo que quieren saber, o inclusive qué inquietud te quieren comunicar y no saben cómo, ¿no? Creo que eso es como tener una escucha mucho más activa y creo que cuando no estás tan enfocado en la temporalidad de tenemos que entregar mañana, es más sencillo llevar a cabo esa clase Ujú. de dinámicas donde puedas tener una mejor escucha y donde puedes sentarte a 5 minutos a entender si tienes claridad en lo que en lo que vas a hacer como diseñador. Sí. De hecho, mira, esta última parte de la escucha activa creo que es súper importante. De hecho, es una de las cosas que yo también asiste me llevo como parte de ese aprendizaje, porque sí hubo un momento en que uno, o sea, bueno, más que uno, sino muchos de los del equipo, un rato me dijeron, mira, esto queremos así mencionarte, estamos viendo que tal vez por la cantidad de proyectos, las cosas, y claro, lo que te dicen, sé que estás a full, sé que tienes muchas reuniones, cosas que pensar, pero sí queremos decirte un poco lo que estamos viendo. Entonces, claro, o sea, a uno, y eso es una de las cosas para los que escuchan, o sea, es una de las cosas que si tu idea a futuro es manejar gente, tienes que estar dispuesto que algún rato te van a decir, oye, en esto estamos viendo, yo me siento mal, o sea, te pueden decir, mira, me siento muy estresado, me siento que no es muy, digamos que más que lógico, no es muy, ¿cómo es esta palabra? Cuando no es muy equitativo las Sí, sí, sí. asignaciones. Digamos que hay uno que tiene más, otro que tiene menos, ¿cómo hacemos? Entonces te van a decir todo eso, o sea, y tú tienes que aprender a escuchar y como tú decías, leer hacia la gente, o sea, escucharle no es solamente ver cómo está haciendo su trabajo, porque yo esto es lo que les decía, digamos que ellos algo, o sea, a mí lo más importante no es que ustedes me digan, ya hice ese trabajo, está actualizado el Jira y ya pago mi compo a las 6 de la tarde y se acabó. Sino yo quiero saber cómo tú estás, o sea, cómo tú Uh-huh. te sentiste cuando hiciste eso, o sea, cómo fue, estabas muy presionado, te sentiste que era demasiada carga, cuéntame, o sea, y ese es el punto que te va a tocar así, lidiar con todo eso si quieres ser un lead, o sea, que no es malo, es muy chévere, pero sí desgasta a la final eso. O sea, sí termina como que impactándote tanto que tienes que respirar y decir, ok, ¿cómo hago? Entonces es una de las cosas que me parecen súper importantes y ahora más, o sea, ahora más tú ya dices, ahora sí entiendo el hecho de que me entiendan a mí, a la final. Es súper Sí, sí, sí. importante. Es el cambio No, más grande. Ujú. sí, totalmente. Creo que das en un punto muy interesante y que se habla poco. Al menos creo que la gente siempre va a buscar qué es UX, cómo hago UI, cómo optimizo Figma. Pero la gente pocas Exacto. veces se pregunta, ¿y cómo hago para estar en sintonía con mi chamba? ¿Cómo hago para que...? Porque incluso, o sea, es real. ¿Cómo hago para que mi jefe, mi lead, mi manager, entienda de una manera asertiva lo que le quiero comunicar? Y también como uno, como... Ahora como principal es como algo más sencillo, pero en su momento te costó trabajo entender que no siempre vas a recibir el feedback que esperabas y que siempre te van a decir, te pueden decir cosas que te van a incomodar o que no te van a necesariamente a gustar, pero también debes de reforzar esta idea de decir, bueno, porque me incomoda, que puedo mejorar, que de lo que me está diciendo es real y lo puedo mejorar y llevar a cabo. Y quizás en una posición como principal te quitas ese reflector de vas a estar siendo, entre comillas, cuestionado por el equipo por cómo te desempeñas, pero al final te vuelves consciente y te vuelves empático en decir, tengo que escuchar a la gente, saber cómo se siente, pero también eh, que de alguna manera ellos, ¿cómo decirlo? Que también tengan, que tú puedas lograr ese vínculo de confianza con tus colaboradores para que te digan las cosas tal cual y tú no te las tomes personal, sino más bien decir, ok,
listo, por dónde le damos para que esto funcione, ¿no? Ajá. Sí, de hecho es eso. O sea, yo siempre les decía algo, es que todo lo que pase ya después de las 6 es algo que ya, ok, o sea, el día de mañana lo vamos a resolver. No, no te lo lleves, o sea, obviamente es fácil decirlo, ¿no? Pues hay mucha gente que siga pensando en eso, obviamente, pero Sí, es el desafío. Bueno, o sea, mira, creo que es un punto que da mucho que hablar porque acá podemos hablar mucho de cómo manejar sin equipos duda, sin mejor, duda, cuando sin duda. tienes este tema de que hay unos que tal vez sí colaboran más, no menos, al lado del lead, ahora Sí. tema de el principal y todo eso. Pero ya para un poco finalizar y haciendo una recapitulización, bueno, eso mismo. Sobre un poco estaba viendo las preguntas que me habían así dejado. Ah, buenazo. Ayer, y más que todo, una de las, o sea, fueron algunas, pero todas se centran en un punto clave que me parece muy interesante. Y es cómo empiezo esta carrera para ser un príncipe. O sea, es cómo empezar, dónde se estudia, cómo se inicia. Es un poco así la pregunta que a nivel general, pues así me hicieron. Yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? Como que, al menos no sé si te pasó a ti, pero creo que yo di el paso de manera natural, pero nunca me cuestioné, ay, ¿y cómo le hago para llegar? O sea, creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que, o confío en que conforme vaya pasando el tiempo, las organizaciones van a crecer y de alguna manera ciertas posiciones en muchos lugares se van a empezar a abrir más hacia contribuidores individuales que tengan un peso parecido, exacto, un peso importante en la industria, porque al final, vamos a llamarlo así, o sea, si viéramos el organigrama, no puedes ascender a tus 10 diseñadores como managers, como leads, porque no da el espacio, o sea, conforme No, se va subiendo el tampoco, nivel, tampoco exacto, da. pero conforme va subiendo el organigrama, pues te das cuenta que los lugares son menos, es decir, solo hay un CEO, solo va a haber un VP de diseño, va a haber varios directores y cada director tendrá sus leads y con ello diseñadores, pero va a ser imposible que todos los que están como diseñadores hasta abajo pasen a ser managers y directores. Y también además, creo que no toda la gente está hecha para lidiar con ser lead o lidiar. Habrá Sí, gente que simplemente no le guste o correcto. no sea no sea algo en lo cual, a lo mejor, más allá de que sea su fuerte o no es algo en lo cual quiere introducirse para poder practicar o para poder mejorar. Es algo que a lo mejor no le interesa y está bien. O sea, eso Perfecto, claro. está vital, que tengas esa claridad y que no veas el subir como lead como la única forma de escalonar y de ganar más dinero, de tener un rol mejor, etcétera, etcétera. Está bien. Lo que creo que va a empezar a suceder es que estos organizaciones van a empezar a tener que empezar a aperturar esta clase de posiciones donde el senior es o sube a manager o sube al siguiente nivel que puede ser principal, ¿no? Va a depender mucho de la empresa, del organigrama, de los niveles, etcétera, etcétera. Inclusive donde estoy todavía hay un nivel arriba del que yo estoy para poder seguir creciendo. Pero básicamente mi punto es, creo que no es ser paciente en un sentido de no quieras estar subiendo de nivel cada año, Ujú. porque eso es una señal, puede ser una señal también de cómo se está comportando la industria en esta burbuja de queremos más UX y vamos a darle más UX porque hay más dinero y de repente la burbuja se puede reventar. Creo que si quieres seguir el plan de un contribuidor individual, pues trata de ser muy eficaz, trata de entender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y trabajar en tus debilidades, ¿no? Lo decía yo hace poco en mi newsletter, habla con tu manager y dile qué me falta, qué sigue, o sea, qué tengo que hacer. Y mucho se Feedback. trata exacto, de feedback, pide mucho feedback, porque al final hay dos formas de que veas los ascensos. Te dan el ascenso para que hagas la chamba o ya empiezas a hacer la chamba y por lo tanto es natural que te den Ujú. el ascenso, ¿no? Entonces yo creo que Exacto. sin que esto implique trabajar 20 horas ni nada por el estilo, o sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la eficacia de tu chamba, eso es real.
de tu conciencia a la hora de diseñar, y yo creo que solo trata de aprender, de ser paciente y de que el ejercicio de diseño como contribuidor individual sea una consecuencia natural de que vas creciendo, de que te vuelves más maduro, de que eres más consciente, de que entiendes mejor tu proceso, de que tu propio expertise te permite ayudar a otros para cuando, oye, tengo esta duda, ¿cómo funciona? Oye, te puedo ayudar, yo te ayudo. Yo creo que es básicamente echarle galleta, ser paciente y poco a poco se van a abrir estos escenarios. Creo que alguien que sea un principal es alguien que tiene una base muy sólida de decir, entiendo cuál es mi labor y puedo conectar estos puntos para poder entregar un end-to-end de un producto sin mayor complicaciones, ¿no? O si hay retos, que los pueda sobrellevar. Y es pues desarrollar este expertise, desarrollar este seniority que va más allá de si sé usar Figma o no, más bien tiene que ver con qué preguntas hago, cuándo las hago, por qué las hago, qué quiero saber, cómo soy consciente de mi proceso de diseño. Y al final creo que también es un poco desarrollar estas habilidades que nos gusten o no, son el hecho de comunicar diseño. Un poco parafraseando a Adrián Solca, él dice que el diseño solo es Solo, solo es el diseño, lo que necesita es impactar áreas fuera del diseño para que entonces tenga un valor real y no sean los diseñadores hablando de píxeles, ¿no? Más o menos es lo que decía Adrián Solca, pero a lo que voy es, si no trabajamos en nuestras habilidades para comunicar, y esto implica desde tener claridad de pensamiento sobre tu proceso de diseño y por qué estás tomando decisiones, y luego cómo los comunicas, cómo muestras un prototipo, cómo muestras una presentación, cómo modulas el nivel de discurso dependiendo si estás con directores, stakeholders, gente de tecnología, diseñadores, etcétera, y que entonces entiendas cómo vas a modular tu speech dependiendo de con quién estás para lograr diferentes objetivos. Creo que eso te va a hacer que no subas tan fácil. Entonces yo diría que el soft skill de comunicar eh, diseño y la eficacia en la ejecución del diseño son las armas que te van a permitir tener este spotlight para que poco a poco la gente va diciendo, venga, traigámonos como principal porque es el que necesitamos, ¿no? Sí, tú justo acabas de mencionar uno de los factores que a veces influye muchísimo en este proceso, o sea, es las cabezas, literal, o sea, las cabezas, la visión de empresa, el giro de negocio, a la final, el tema de los equipos. O sea, mientras más, tú dices, mientras más podamos expandir este diseño, no solamente como bien tú mencionabas, que de hecho yo me parece que hoy vi esa frase justamente por LinkedIn, que de hecho creo que le dirá, que si es que no me equivoco, fue muy chévere porque es cierto, o sea, el día que nosotros, o sea, que el día que la gente externa al diseño hable acerca de diseño, pues como se dice, hemos puesto una banderita, como que, ok, Sí, dimos un paso muy grande, porque exacto. el diseño va más allá de solo hacer pantallas, el diseño va Sí, más allá de solo diseñar cosas visuales, es entender ese proceso, o sea, es un uh-huh. proceso interesante. De hecho, ahorita me acuerdo uno de los libros que justo leí en estas semanas, que de hecho a mí así me encanta, que es hecho por autores argentinos, que se llama así literalmente, diseño de experiencia de usuario. Ok. Es como un análisis del estatus del diseño en Latinoamérica, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido hacia la madurez. Y habla muy interesante, o sea, las empresas todavía no tienen claro qué es diseño de experiencia de usuario. Por lo tanto, el tema de pensar, necesitamos Sí. un lead. ¿Quién va a ser el lead? Sí, aquí Sí, tenemos al UX UI Master Full exacto. Stack que hace todo muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces es el tema de llevarles a entender que no es solamente el rol por el rol, no es solamente el pantalla, sino es un proceso, un mindset que hay que Sí, cambiar. Entonces es el desafío. O sea, de hecho, yo pienso, estoy muy seguro que nosotros como Latinoamérica tenemos muchísimo todavía por caminar, pero estamos yendo por pasos muy interesantes. O sea,
El hecho de que muchas empresas a nivel de startups de tecnología, temas que se han ido empezando a escalar, cada día veo en LinkedIn que tal startup ya empezó a conseguir ya su ronda, ya entró, digamos, a la serie B, todo el proceso. Dices, ok, estamos haciendo cosas que están así sonando mucho, pero también es de entender cómo hacemos que en esos éxitos el diseño entre como una necesidad de no solamente un rol que haga, sino un mindset completamente que impacta a toda la empresa, ¿no? O sea, suena súper fancy, súper mundo con hitos, pero es eso, o sea, es eso literal, o sea, porque a fin de cuentas si nosotros estamos aquí para diseñar, o sea, una solución a un problema a la final, o Uh-huh, sea, es lo que queremos. Sí, yo creo que ese es totalmente. el desafío que existe de aquí a un par de años más, esperemos que no Y, sea y tan creo, difícil. y creo que si como diseñador logras influir de esa manera en gente que no sea diseñadora, o sea, que Increíble logres eso. alinear lo que ellos necesitan con lo que tú haces y que les digas por aquí es, creo que eso te da el spotlight suficiente para decir, Sí, este muchacho trae algo que no traen los demás y puedes llevarlo a que el día de mañana pues te busquen en otro lugar como claro. principal o tu propia empresa se crea este Sí, escalafón y puedas subir adelante sin tener esta amenaza o esta opción única de pues eres lead o eres manager y pues no hay de otra. No hay de otra para crecer porque claro. después de senior ya no hay más escalones, ¿no? Ujú. Que claro, te pueden decir, denle 5 sueldos a ese muchacho. Entonces, Exacto, exacto. todo el sueldo, Sí, denle todo el muchacho. No, de mentira. todo. Sí, o sea, de hecho ese es el desafío. Hermano, pues de verdad, muchas gracias por este espacio, por compartir tu experiencia, tus vivencias. Créeme que siempre, siempre es bueno oír de alguien que pues ha estado como yo se digo en toda la línea, así ya digamos que hace tiempo del diseño sin describir ya cuántos años tienes. Pero ya para finalizar, Sí, para sí, que, pero ya la para gente que, está sacando cuentas, para que ya. la gente que escuche diga, tengo futuro. Eh, Sí, sí, sí. Sí se puede, amigo. Sí, sí puede, sí Sí se puede, todavía puede. sí se puede. Eh, Quisiera solo para finalizar que nos puedas tú así recomendar algún libro, algún lugar donde no solamente para este tema del rol de UX Lead, de Principal, sino donde ya hace la gente, porque de hecho justo para mencionarte, este podcast lo escucha mucha gente que ya está en la industria, mucha gente que se quiere cambiar a la industria. Entonces es como un mix de esos dos lados. Para las personas que quisieran empezar, ¿cómo pueden hacer como para empezar ahora? 2022, que no era lo mismo de hace 16 años, bueno, hace el 2016, 2015, no es lo mismo que tienes para empezar. Y los que quisieran perfeccionar su carrera, sus skills, migrar pues a puestos como ya manejar equipos, ¿cuál sería como tal vez tu libro favorito, tu recomendación de contenido, un blog, alguien que sigas, este podcast, alguien más? No, tía. ¿Cuál serían tus recomendaciones importantes? Ok. Ahí está el para que se dentro de lleno. Yo creo que sí. Y asumiendo porque para iniciar en el UX va a depender mucho cuál es tu área común con UX. Si vienes de humanidades y si vienes de antropología, de psicología, no podría dar Claro, quizás el mejor referente, pero si vienes de diseño gráfico, hay un libro que, al menos para dar una estructura, no es un libro que te va a decir del todo el UX, pero que te va a hablar de la estructura y de ciertos artefactos que de repente suenan a qué, como cuando dices wireframe, sitemap, Wildflow, workflow, que dicen, ¿qué eso qué es? O sea, ¿cómo se come? Como diseñador gráfico dices, ¿de qué me estás nombres hablando? inventados, saben decir. Exacto, yo creo que déjame, Sí, sí, sigue el nomás. libro se llama UX para Startups. Es del fundador, del CEO de UXPin, ¿Ya? Martin Tresen, si no mal recuerdo, pero si no, ahorita te mando la
la liga igual para que la pongas en las notas del podcast. Bien. Pero UX para Startup, hay una edición, o sea, en realidad el libro se llama UX for Startups, pero hay una versión en español, no me acuerdo quién la hace, es un libro digital gratuito. Siempre lo recomiendo mucho cuando hablan de cómo inicias como diseñador gráfico. Creo que ese libro funciona muy bien. Creo que de los libros que yo recomendaría, si ya llevas rato, por ejemplo, el libro de Julie Suho, Suho, no me acuerdo cómo se dice su apellido, de Making a Manager, que de hecho Pablo está en liso las ilustraciones de portadilla de cada capítulo. De Making a Manager es un libro que te ayuda mucho como para esclarecer qué implica ser manager, para aquellos que quieren subir, para aquellos que estén interesados o para aquellos que a lo mejor ya les tocó subir el rol. Y ese libro creo que es muy práctico y no habla en un sentido estricto, o más bien inclusive el libro lo advierte, no vamos a hablar sobre diseño, vamos a hablar de lo que implica construir equipos, de tener feedback con tu equipo, de tener colaboración con las personas. Sí. Creo si lo que quieres es subir al siguiente nivel, hay un libro de ejercicios que se llama Solving Product Design Exercise. No es tan barato, es un libro pequeñito, pero lo que hace es, ese sobre todo trae muchos ejercicios que te preparan para entrevistas de UX, ¿no? Es decir, trae diferentes ejercicios que muchas empresas en Google, Facebook lo hacen, como el whiteboard, como el app review, como el hecho de queremos hacer una aplicación, y te ayuda a entender cuando te dan un ejercicio, el brief que te dan y hacer las preguntas correctas. Tienes que saber esto, cómo indicas. Yo creo que ese. Y otro que también me ayudó mucho a entender la colaboración. No quiero decir mal el nombre. Según yo es. Espérame tantito. Es de O'Reilly. Es sobre Product Design. Es Collaborative Product Design. Ese libro habla mucho, no tanto de la parte de hacer diseño, sino en la parte de cómo puedes setear expectativas cuando te pones a trabajar con un equipo, y cómo desde la estrategia, que puede ser un poco medio abstracta de queremos lograr esto, bla, 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 lo vas llevando hacia ítems más ¿cómo se llama? Más estratégicos, más tácticos, Sí. quizás, y te da mucha guía de cómo setear expectativas con tu equipo, trae muchos ejercicios de workshops para poder setear estas expectativas, y es mucho en la parte yo diría como en la parte de discovery o de entendimiento de las necesidades cuando te lleva un nuevo producto. La verdad es que está buenísimo, y yo creo que de las cosas que me llevo de ese libro es da un ejemplo muy interesante sobre cuál es la dualidad de cuando tú presentas tu diseño. Y él dice, cuando estás más cerca de la persona, de tu colaborador, cuando estás frente a frente, un dibujo a mano es suficiente para que tú expliques tu diseño. Conforme vas teniendo barreras de canales de comunicación más asíncronos, un mail, llámese un Zoom, un mail, o inclusive lo pone en el rango radical de tu propio usuario final, no puede ver un wireframe, tiene que ver algo de muchísima más fidelidad. Entonces te empieza a mostrar cómo para ti es muy sencillo hacer un post-it que diga aquí va una pantalla de login, y para los demás, perdón, ahí es el suelo de ruido de fondo, y conforme vas teniendo esta separación, porque el CEO, los directores no están contigo, etc., cómo tienes que ser mucho más eficaz en comunicar tu idea, y eso implica que tengas entregables de mayor fidelidad. Entonces eso para mí, cuando lo leí, me dio como, claro, por eso en ciertos reviews tienes que hacerlo de cierta forma, por eso cuando lo hablas directamente con tu colaborador que estás haciendo dupla, es más sencillo dibujar y bla, 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 y eso me voló la cabeza. Y creo que en general esos son los libros que recomendaría para aquellos que quieran acercarse a la disciplina. Hay más, pero creo que estos son los que ahorita se vienen a la mente y que traen cosas interesantes. Genial. Este último, el segundo de los que mencionaste del Solving Product, me parece súper interesante. De hecho, ahorita lo estaba buscando, ya justo lo encontré en Amazon, que hay, digamos, que este de
pasta blanca, hay una pasta Ajá, blanca y también la versión de así digital. Sí sí. está, como decimos, un poquito, digamos que esté cariñoso, o Sí, sea, y es un libro de chiquito, hecho, es un libro, sí, y es un libro de ese consulta. Entonces, si puedes hacértelo digital, súper bueno, diría, sí, de hecho se puede dale, comprar porque en el cualquier impreso, lado. sí, sí es como de, ay, pues sí, sí no está ni a color, ¿no? Sí, Pedacito un poco de dibujos, exacto. No trae ni dibujos, imagínate. Entonces sí es como de, no, entonces sí es sí, gacho. súper, súper, súper. Y bueno, para ya finalizar un poco, cuéntanos un poco de tus redes, por donde digamos que te podemos buscar, cuál es el nombre del podcast que tienes con el buen Benja, para que la gente también les escuche, que de hecho ahorita veo el fondo que tienes atrás, ahí está abajo de la mano, es Benja. Sí, sí, sí. Mira, solo entren, busquen de UX Rebels, de uxrebels.com. Nos pueden buscar en Spotify, en la plataforma de su preferencia, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, y Google Podcast, y estamos ya en YouTube. Esta última temporada está en video para que vayan a ver las conversaciones, los episodios en video. Ahí de UX Rebels en Twitter, donde estamos más activos es en Instagram y en LinkedIn, que es donde posteamos los episodios conforme los vamos teniendo. Yo estoy activo en LinkedIn, Ulises Arbizu. Me podrán ver porque tengo ahí, si no me recuerdo, estoy Estás así como con cruzado la de brazos, parte sí. más sexy del UX. Exacto. Y cruzado con una camisa. Ulises Arbizu, en LinkedIn, búsquenme. Y también en Instagram estoy como Ulises UX. Ahí en Instagram también de repente publicamos cosas. Pueden entrar a ulisesarbizu.substack.com, que es mi newsletter, Iterative Thinking. De cualquier forma pueden entrar a mi Instagram. Allí en mi biografía viene un link con todos estos enlaces a donde me pueden seguir. Y en Twitter no necesariamente hablo de diseño. En general siempre hablo de diseño, pero no es como donde aviente el mejor contenido de diseño. Hablo más sobre lo que me pasa en el día a día, lo que me gusta, lo que encuentro. En Twitter solo es Ulises con Z, Ulizes, y ahí me pueden seguir solo en las redes en las que estoy activo. Agradecería si alguien se da una vuelta por Iterative Thinking, por el newsletter ulisesarbizo.substack.com, que se suscriban. Trato de hacer una entrega semanal con una reflexión sobre diseño y la vida que le digo yo. Recomiendo un artículo para leer, y ya sea un video o un track de Spotify para que lo escuchen, ¿no? Pero entonces, si pueden, pues adelante, que le den. Esos son los lugares donde nos pueden encontrar. Súper. Chéverísimo, pues ahí para toda la gente que está escuchando pues hasta este momento este episodio que no se ha ido, pues ya los que se fueron, pues espero que le den otra oportunidad a este episodio. Eh, Sí se pone bueno, no sean gachos, sí se pone bueno. sí, obvio, claro, sobre todo pues por lo que estamos hablando. Para que ya pues justamente le vayan a seguir Ulises y que también pues escuchen este podcast que de verdad está súper chévere. De hecho es uno de los primeros que yo escuché antes de ya sacar el mío, literal. O Ah, sea, yo decía, qué cool. "Manes, son unas eminencias literal". O sea, dije, los quiero así conocer. Y wow, o sea, no, súper. Yo de hecho Venga. pensé que eran 5 personas. Imagínate. A veces tenemos diferentes personalidades, pero solo somos dos, Y ¿no? las intros son impresionantes, ¿no? Son súper chéveres. Escuchen ese podcast que es muy, muy, muy así bacán. Y pues nada, hermano, pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad, este espacio, de verdad, digamos que se nutre con cada invitado que pues estoy justamente acá, digamos, dando la oportunidad para que más gente les pueda escuchar. Y pues de eso es lo que se trata de expandir más esta idea de hacer del UX algo que las personas puedan escuchar en un podcast, sigan en un curso, lean en un libro, pues de esta comunidad o esta onda que empezó hace un par de años atrás, ahora ya se vuelve un tema así viral. Y nada, pues muchísimas gracias. Como siempre digo, el que más aprende soy yo, definitivamente. Ahí me llevo par así de tips. Y pues nada, hermano, pues muchas gracias y pues será pues hasta una próxima.
Gracias por la invitación, por el espacio y buenísima la plática, la disfruté mucho. Muchas gracias.